Es el día en que las autoridades dominicanas, encabezadas por el presidente de la República, dan el Picasso para un proyecto turístico en Samaná. Samaná, la provincia de la Altagracia, las zonas turísticas del país, siempre se ha reportado problemas con la tierra, con la seguridad de la gente que ha tenido tierras. Muchos proyectos en este país han sido cimentados, construidos sobre la base de desconocer la propiedad de terceros. Nosotros lo sabemos, la inseguridad que hay aquí en este sentido. Esta vez este proyecto nos pone de frente con una situación. Veía la información de que han falsificado la firma de Piqui Lora y yo me pregunto cómo fue todo ese proceso, qué fue lo que ocurrió. Y evidentemente la mejor persona para contarnos desde el principio qué es lo que ha pasado aquí es Laura Costa Lora. Laura, además de ser hija de Piqui Lora, es, digamos que descendiente interesada en los bienes que Piqui tenía y que produjo trabajando, es abogada. Laura, muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo estás? Bien. Cuéntanos qué fue lo que pasó y lo de la falsificación, bueno. Bueno, mira, la realidad es que ese video que tú presentaste ahí es el video que me llamó la atención a mí recientemente. Cuando yo vi que estaban inaugurando ahí, yo dije, pero ese del linde está anulado. Y a mí no me han notificado todo es linde, entonces yo, como tengo derecho dentro de esa parcela, fui a la jurisdicción inmobiliaria y he averiguado que lo han vuelto a aprobar el deslinde, pero esta vez desconociendo la existencia de los derechos míos y de mis hermanas. Y entonces ahí te cuento eso de ahora para explicarte el origen. Mi mamá trabajó durante muchísimos años como abogada en materia inmobiliaria y entre los derechos que ganó con su esfuerzo y como honorario profesionales de gente que no tenía tal vez económicamente para pagar, sino que, y además los abogados en materia inmobiliaria generalmente trabajan con cuota liti de un porcentaje de los terrenos, recibe como pago una porción de terreno dentro de esa parcela. Mi mamá, aparte de esa porción de terreno, la aporta en Naturaleza, una empresa para hacer un proyecto que nunca se materializa, y otra parte quedó a nombre de ella. Cuando ella muere, nosotros le transferimos los derechos, luego de pagar los impuestos sucesorales correspondientes a nombre nuestro, es decir, de mis hermanas y yo. Mis dos hermanas y yo, Patricia, Laura y Tania. Transferimos los derechos y tenemos un título de propiedad a nombre nuestro sobre esa parcela. ¿Qué pasa? Dentro de esa parcela se había vendido, dentro de los terrenos que le habían correspondido a mi mamá, una porción de terreno a Codetel para que pusiera una antena repetidora. Y Codetel sacó su título y también era copropietario dentro de esa parcela. Hace unos años yo me entero que, bueno, el Estado Dominicano, estando mi mamá viva, y más bien con un decreto de Joaquín Balaguer, había expropiado esos terrenos dentro de varias parcelas en Samaná para hacer un proyecto que iba a llevar el grupo Bancalari en aquel momento, en los años 90. Mi mamá estaba viva todavía. Entonces, en ese momento se produce la ejecución de la expropiación y nada, eso era lo que yo me había enterado. Cosa que a mí no me molesta, al contrario, si yo soy copropietaria dentro de terrenos que están en Samaná y van a hacer un proyecto turístico, a mí me conviene porque no, porque el terreno mío adquiere más valor. Por lo tanto, yo no tengo problema con el derecho de propiedad de nadie, ni lo estoy cuestionando. A pesar de que el Estado Dominicano en el año 2005 le vendió a esa empresa a precio de vaca muerta terreno expropiado a particulares, y no debió haberlo hecho. Pero bueno, ya esas son otras 500 y problemas del Estado Dominicano. El asunto es que yo en el año 2015, 2016, yo voy manejando a hacer turismo en Samaná y me encuentro con que la parcela está cercada. Es decir, que esta empresa decidió poner una malla ciclónica. Entonces, cuando yo veo eso, voy a la jurisdicción inmobiliaria a investigar y veo un aviso de mensura que normalmente no tiene que ser firmado porque porque eso es un aviso de mensura, firmado alegadamente por mi mamá. Entonces ponen Carmen Lora y como que ella lo firmó. Y entonces yo veo eso y luego veo un acto de alguacil donde mi mamá fue notificada supuestamente en esa loma, en esa misma loma,
ella supuestamente tenía su domicilio en esa loma. Oh, Dios mío. Y ahí le notificaron Codetel, claro, como que mami y Codetel vivían en el mismo sitio y vivían en esa loma. Pero estamos hablando de mi mamá y de Codetel. Ajá. Pero además los derechos de mi mamá ya estaban a nombre de mío y de mis hermanas. Ya. Estamos hablando del año 2016. Que también es muy fácil conseguir mi dirección en el año 2016, sí. Nada más hay que poner mi nombre en Google. No, pero no había interés eso. Pero bueno, el asunto es que yo veo que en la Dirección Regional de Mensura, Departamento del Nordeste, aprueban ese deslinde con esas notificaciones evidentemente irregulares, y veo un plano catastral donde se pone que que mi mamá es colindante, claro, es colindante, y un plano aprobado por la Dirección Regional de Mensura, y que ese proceso en ese momento se judicializaba, es decir, que después que Mensura aprobaba, debía aprobar el tribunal los trabajos aprobados por Mensura, o sea, homologarlo el tribunal. Entonces se iba a producir una audiencia. Y había otro colindante que había aplazado esa audiencia diciendo que le habían notificado una muerta. Entonces yo me aparé con el tribunal de Samaná. Yo y otro abogado representando a otro colindante nos aparecimos con una intervención voluntaria y dijimos, aquí hay un problema, dicen que nos notificaron, nosotros no notificaron, esta persona murió hace 15 años, ¿cómo es que ella va a recibir un acto? Entonces, ¿y qué empleado vive en esa loma? ¿O se tiene posesión o no se tiene? Aquí hay un problema. Entonces, en ese momento, ante la evidencia, los abogados de esa empresa, Nexus RD, se aplaza la audiencia para que el tribunal pida un historial del inmueble y ver los derechos de todas las personas que aparecen ahí. Y en la audiencia, un día, 2 días antes de la audiencia siguiente, esa empresa notifica un desistimiento. Ya. Perfecto. El tribunal anula el deslinde hecho irregularmente y se notifica a la Dirección Regional de Mensura. Yo recuerdo que en ese momento el abogado parecía como sorprendido que se hubieran hecho esas notificaciones irregulares, pero está bien. Entonces se notificó a Mensura, Mensura registró la anulación de los trabajos de deslinde y yo tranquila digo, bueno, la empresa cuando vaya a deslindar me va a notificar porque ya tuvimos en un proceso a mí y a todos los colindantes. Bueno, pues yo veo el otro día este video. Ajá. Y el video del proyecto turístico. Del proyecto y el primer Picasso, digo yo, ¡ay, qué maravilla! Pero ¿y el deslinde? ¿Y cómo ellos están dando cómo van a construir si no han hecho deslinde? Y entonces cuando voy a la jurisdicción inmobiliaria veo que el mismo director regional de Mensura. ¿El mismo entonces? Sí, el mismo que firmó el anterior, firma este. O sea que él sabe. Aprobando un deslinde, y en esta ocasión el deslinde desjudicializado, porque hay un reglamento de Mensura que lo desjudicializa, pero no quita la obligación de notificar. Ajá. Dice la aprobación que no hay colindantes, que Nexus es su propia colindante. Y Nexus no tiene colindante. No, y aporta otro plano donde yo descubro que hay 7 deslindes más que ellos han hecho y nunca me han notificado. Entonces yo te voy a decir una cosa, yo no tengo problema que hagan 800 porque van a decir que yo estoy en contra de todos los proyectos turísticos, yo no estoy en contra, yo feliz de la vida que hagan un proyecto turístico, pero no tienen que falsificarle la firma, me hubieran notificado y yo velo porque se respeten mis derechos, que no me superpongan dentro de mi parcela, que me den salida a la carretera, yo no tengo problema. Y que hagan su proyecto turístico, pero ¿por qué es que hay que cometer vicios e irregularidad y violar la ley? Eso lo vuelve sospechoso. No, evidentemente, yo ante esta situación, yo procedí entonces, estoy en eso, interrumpí para venir para acá, ya que fueron el mismo funcionario que suscribió el mismo aprobación de deslinde, una denuncia ante el Consejo del Poder Judicial para que investiguen a ese funcionario por qué aprueba eso y ¿cómo que se llama él, perdón? Antonio Tejeda se llama. Antonio Tejeda. O si otra persona firmó en su nombre, porque eso es posible. Y los 2 agrimensores, tanto el que participó en el primer deslinde anulado, donde aparece la firma falsificada y que fue anulado, así como el segundo agrimensor que sometió este deslinde diciendo que no habían colindantes, cuando en el expediente hay un plano donde dice que los sucesores de la doctora Carmen Lora Iglesias tienen Lo que tenemos claro en todo esto es que en materias de tierras, y sobre todo las tierras que tienen vocación turística, tanto en Samaná, en la Altagracia, yo vi muchos casos, la gente pasa mucho trabajo. La realidad la realidad es que este caso de lo que pasó con mi mamá sale a la luz, primero porque coincidencialmente, en el momento en que yo me entero de este video y de esto,
la jurisdicción, el Consejo del Poder Judicial suspende a 19 personas por otro caso que yo no desconozco. Y entonces coinciden ambos casos. Y el periódico El Día, cuando me cuestiona sobre el problema de la jurisdicción inmobiliaria y me pide ejemplos, yo evidentemente le doy el mío, que me acabo de enterar que me aprobaron un deslinde en el 2017 sin yo enterarme. Entonces, frente a un deslinde anteriormente anulado y los mismos funcionarios. Entonces, pero eso es un caso de todos los días. O sea, es posible que seguro que tú haces un anuncio público y dices, abre un espacio de 15 minutos diario para una persona que te venga a contar un problema de tierra con irregularidades, y van a venir todos los días, van a venir 2 y 3 gente. ¿Por qué? Porque existen muchas irregularidades en materia inmobiliaria. ¿Y cuál es el problema? Que cada vez que sale una gran irregularidad, se caen 2 o 3 pequeños subalternos, renuncian empleados para que no puedan ser sometidos disciplinariamente y nunca son traducidos a la justicia penal. Se dice, no, porque eso no es penal, eso es administrativo. Y en ese relajito, el monstruo, la serpiente, ya es una cobra. Entonces, hay que aprovechar para que todos, evidentemente en el mío va a haber que investigar a fondo cuál es la responsabilidad de toda esa persona. Y de esa empresa, ¿por qué diablo esa empresa que me conocía, que sabía que yo existía, que sabía que mis hermanillos existían y que habían otros colindantes que habían asistido a esa audiencia? ¿Por qué no le notificó si tiene sus derechos? No, a nadie se lo está cuestionando su derecho de propiedad. ¿Por qué? ¿Por qué no cumplen la ley? Veo que, bueno, ahí estuvo el presidente en la inauguración en el Picasso. A coger de instrumento, porque saben que hicieron una irregularidad, probablemente. Y entonces invitan al presidente, al ministro de qué sé yo qué. Me llama la atención que yo creo que el único palazo que está en la página, si ustedes entran a la página en redes del Tribunal Constitucional, figura que el presidente del Tribunal Constitucional a mí me parece una barbaridad, porque mira, por ejemplo, ahora, este proceso va a judicializarse. Y cuando llegue el Tribunal Constitucional, entonces él dio un primer Picasso, es que un juez no puede estar inaugurando obras que no sean del tribunal. Y dando Picasso. Si yo entiendo que van a construir un edificio para el Tribunal Constitucional, pues yo entiendo que el presidente del Tribunal Constitucional del primer Picasso. Pero a una obra turística, porque yo soy de Samaná, eso no está bien. No, yo no entiendo. Yo lo único que entiendo es que estas personas no podían en modo alguno. No había necesidad, es que no había necesidad de que más. tú sepas. Que yo sepa ahora, hay que investigar, ¿tú me entiendes? ¿Cuál es la necesidad? Yo evidentemente voy a apoderar tanto al Consejo del Poder Judicial por los funcionarios a lo interno de la jurisdicción inmobiliaria que participaron para determinar su responsabilidad, y al PEPCA, al Ministerio Público en general. Bueno, pero yo voy a ser querellante. Sí, pero yo voy a ser querellante. Entonces el querellante puede poner en movimiento, ayudar al poner en movimiento la acción pública. Y aquí lo que decidimos somos mi hermanillo. Ya. A ver si y además que no hay necesidad. No hay necesidad. Usted anule su tollo. Haga sus cosas bien hechas. Y el que tiene responsabilidad penal, si existe en este caso, que se ha traducido a la justicia como corresponde. Hay 19 empleados de la jurisdicción inmobiliaria que fueron sacados. Aquí sacan jueces, sacan funcionarios y lo dejan así. No, lo suspendieron. El procedimiento que hicieron, según yo me enteré, fue que suspendieron a 19 empleados, que no tiene, voy a repetir, no tiene nada que ver con el caso que yo acabo de contar de mi mamá. Estos 19 empleados fueron suspendidos. Según yo tengo entendido, esos 19 empleados, salvo una persona, son todos personal subalterno. De baja, sí, de baja categoría. Y que no deciden. Y tengo entendido que hay un problema de diferencia de número entre los suspendidos y los que fueron sometidos y los que están en el proceso ante la Procuraduría. O sea que hubo un grupo, aparentemente, que no fue suspendido. Pero miren eso entonces. Bueno, vamos a estar pendientes de ese proceso. Laura, muchísimas gracias. Gracias a ti. Estoy ilustrando un botón más y busquen hoy la historia de Diario Libre sobre Osiris Guzmán, señores, qué barbaridad. Yo creo que a la gente de fútbol aquí, de la Fedofútbol y todo eso, hay que pasarlo por un sedazo, de eso que hacen en el campo, un sedazo donde usted separa el trigo de la paja, que el arroz de la paja, porque ahí hay mucha basura. Nos vemos mañana de nuevo aquí a las 11 de la mañana en La Cosa Como Es.